Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están viendo este video para la clase de Seminario de Ética. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la ética analítica en el grupo en el cual formamos parte Daniela Lobo, Josué Beltrán y su servidora Sandy Arteaga. En este caso vamos a tener un orden en el cual empieza Daniela, luego yo y al final mi compañero Josué. Así que Daniela, tenés 10 minutos máximo para exponer. Así que tu tiempo corre desde ahora. Buenas tardes o noches, depende de la hora que estén viendo este video. Yo voy a empezar con la primera parte de lo que sería la ética analítica. En la actualidad se llama el texto y es de Carlos S. Mino. Un tema que él no toca, que sería bueno saber lo que para mí es relevante, es hablar sobre el contexto histórico en el que surge la ética analítica. Bueno, en la ética analítica, como sabemos, surge esta línea que es la filosofía analítica, que surge por esa época, también de la mano con el positivismo lógico. Hay de cierta manera un cientificismo, una epistemología positiva en ese tiempo. Entonces, una de las grandes como controversias dentro del ámbito de la ética es sobre las normativas. Es decir, las normativas describen o prescriben. Ese era uno de los grandes problemas que se encontraba dentro de la ética analítica. Entonces, como dice el autor, desde a los años 70 hay dos conflictos con la ética. Hay una pasividad en la cuestión de la ética, porque la ética siempre se iba no se tomaba como ciencia. Entonces, como no tenía una metodología y a pesar de que sus temas se trataban sobre normas, eran normas humanas, en ese sentido la ética se había desechado. Pero en los años 70 se puede ver, digamos, como dos procesos o de gestación de un modelo ético desde la analítica, que sería desde un ámbito metaético y un ámbito ético. El ámbito metaético es el análisis y fundamentación de los juicios morales. Ya la ética son sobre los análisis de los valores desde las instituciones. Entonces, desde el plano metaético, como les había dicho, es un análisis y fundamentación de los juicios de valor. En ese momento se predominaba, estoy hablando de los años 70, predominaba la idea de que los valores surgían o tenían como referentes sensaciones, emociones, deseos y preferencias. Es decir, de que no podían ser ni verdaderos ni falsos porque no tenían que ver con el ámbito objetivo de la realidad, sino con el ámbito que se ha sido denominado como subjetivo, es decir, mis deseos, mis intereses como humano. Desde esa línea entonces surgieron otras líneas de la filosofía analítica que las voy a mencionar rápidamente. La primera de ellas es el llamado subjetivismo ético. En los juicios de valor describían las actitudes del hablante. Ahora, cuando era solo dirigido a un solo hablante, era un subjetivismo ético individualista. Es decir, estos juicios morales, la referencia que tenía la actitud de un solo hablante. Cuando era convencional, este subjetivismo era cuando hablamos de comunidad. No obstante, tampoco el hecho que fuera convencional o de comunidad no le daba pues una objetividad desde esta línea, sino que siempre se quedaba dentro de un subjetivismo convencional o creado por convenciones. La segunda sería el emotivismo ético. En esa línea se van los lógicos de Ayer y Stevenson. En esta idea se da que los juicios de valor no tienen contenido cognitivo, es decir, que no son parte del conocimiento ni dan conocimiento, sino que parten de las emociones y expresan lo que son emociones. Por ende, no puede ser ni verdadero ni falso. Como les decía, desde esa línea analítica que tiene mucha herencia desde la lógica, en la lógica los juicios lógicos pueden hablar de, los juicios lógicos se hablan de válidos e inválidos, los juicios de la realidad son falsos o verdaderos, pero para esta línea ética, que es el emotivismo, los juicios de valor, los juicios morales o juicios de valores no pueden ser ni falsos ni verdaderos, de hecho ni válidos ni inválidos tampoco, sino que solamente explican las emociones de cada persona o expresan las emociones de un grupo de personas. Por tanto, no podemos hablar de razones morales objetivas. La tercera línea que surge es el escepticismo. En esta se postula la posición prescriptiva de Hart. Esta posición prescriptiva es, como les había explicado al inicio, los valores morales no describen algo que está en la naturaleza, algo que se va repitiendo sí, que es natural en los sujetos, sino que solo prescribe, da forma de camino, indica deberes. Entonces, en ese sentido, los juicios éticos solo se entienden como la expresión
de la intención de que otros actúen de una manera, es decir, un juicio está creado para que un grupo de personas actúen de esta manera y no de otra. Esa es la línea que se denomina del escepticismo, ¿verdad? Porque no consideraban que no eran ni verdaderos ni falsos tampoco, los juicios no eran cognitivos. Prácticamente esta línea toma las demás líneas, pero plantea, digamos, este toque que sería la prescripción de los valores. Otra línea que surge de la metaética sería la teoría del error, que es de John Macleay. En esta línea, los juicios morales se refieren a hechos diferentes de actitudes subjetivos. Es decir, hablamos de hechos humanos, de hechos que surgen de las actitudes, por tanto son falsos, por eso es una teoría del error. Todo juicio moral es falso. Ya aquí ya da un criterio de veracidad, aquí ya indica que son falsos y no verdaderos. ¿Cómo se ve en esta línea? Pues en esa línea metaética se puede, digamos, sintetizar en dos formas. Primero, que los juicios de valor no pueden ser denominados como objetivos, porque parten de actitudes humanas, y es aquí donde surge la segunda gran posición de estas metaéticas, de que los valores expresan actitudes, emociones, pero no expresan verdad ni conocimiento de los del grupo. Por tanto, los juicios de valor solo pueden tener una existencia por convención, que al final siempre va a estar pues cayendo al error, como lo indica el último, pero no puede crearse un criterio de verdad partiendo de estos valores. Ahora vamos ya en el plano de la ética. En el plano de la ética hablamos de juicios sobre la corrección o bondad moral de las acciones e instituciones. Durante esta época el autor resalta que el único pensamiento ético que se resalta es el utilitarismo dentro de toda su corriente, no solo el de Bentham o el de Mill, sino que ya es con las nuevas, tensiones y los nuevos conocimientos surgidos en estos años. Entonces, ¿cuál es el punto principal del utilitarismo? Como ya habíamos hablado en el anterior video, es la idea de un bien intrínseco. Este bien intrínseco es lo que va a ser buscado o lo que debe ser maximizado a un mayor número. Entonces, también caen a todas las corrientes metaéticas porque empiezan a asociar este bien con felicidad, con intereses, con emociones, con placer. Entonces viene a caer a lo mismo en la metaética, porque este bien intrínseco que se busca intensificar es prácticamente una sensación o un interés de los individuos. Entonces, el utilitarismo juzga las acciones o instituciones con respecto a un bien intrínseco. Este bien es lo que va a determinar las líneas o corrientes utilitaristas, porque para uno va a ser el placer, para otro va a ser la ausencia de dolor, para otros va a ser ciertas sensaciones. Entonces ahí se parten otras líneas del utilitarismo, pero este autor va a plantear otras, que serían las líneas del utilitarismo dependiendo al bien, tanto su maximización como su minimización. Primero habla de un utilitarismo egoísta, que solo toma en cuenta el placer o satisfacción de deseos de un agente, es decir, hablamos ya de un aspecto más individualista del utilitarismo. El utilitarismo universalista, que sería el segundo, que es la que se tiene de la teoría del bienestar económico, también el que vemos en Bentham, que es la idea de la maximización del bien a un grupo grande. Es lo que hablamos, digamos que la preferencia de todos los miembros de un grupo, la idea de la búsqueda de la felicidad en común. El tercer tipo de utilitarismo que menciona él son el utilitarismo de actos o reglas. También se basa en esta idea de prescripción, prescribir el bien a las conductas individuales y a las reglas o prácticas sociales de las instituciones. En ese sentido, las instituciones deben de buscar la maximización del bien en todos los individuos, por eso se llama de regla o de norma, ¿verdad? El otro tipo de utilitarismo es el utilitarismo positivo, que es uno de los más básicos, que prescribe, maximizar la felicidad. Aquí ya el bien intrínseco es la felicidad. El negativo, que es el que vemos en positivistas como Karl Popper, es la minimización de la miseria. No tanto buscar maximizar el bien, sino minimizar la miseria, que hablamos del contrario, ¿verdad? Y la otra sería el utilitarismo clásico, que es el que ya lo hemos leído o lo tenemos ya en otras clases, como el de Bentham o el de Mill, que es la maximización del bien intrínseco,
pero en este sentido, independientemente del número de personas que gozan de él. Es decir, no se dice o no se confirma qué grupo de personas, cuántos tipos de, qué número de personas en una sociedad va a tener este bien. Y el último utilitarismo que podemos hablar es el utilitarismo de promedio, que ya ese ya toma en cuenta el número de personas. Es decir, divide el bien intrínseco por el número de personas que deben ser beneficiados. Esos son, digamos, los utilitarismos que se encuentran durante la época de los 70, es decir, dentro de la ética analítica y que no se contraponen de hecho a la metaética. ¿Por qué? Primero, este era el más factible para los metaéticos, para empezar, porque unía el bien con los placeres, es decir, hay un juicio moral que está unido con emociones y sensaciones, no con conocimientos. En ese sentido iba muy apegado a la metaética. Otro sentido también que lo toman es de que el utilitarismo solo hablaba de un concepto, podemos denominar metafísico, que es el bien. Y lo demás, que las consecuencias que surgían de este bien prácticamente eran empíricos o tenían que ver con las instituciones sociales. Entonces no había mucho conflicto. Recordemos que también era una época en donde la metafísica estaba sufriendo muchos problemas teóricos, que muchos querían ser desechados, era renovada. En ese sentido, el utilitarismo, que contaba solo con un concepto, que era el bien intrínseco, le daba una cierta ventaja en otras teorías éticas. Entonces, a la par de eso surge, digamos, el contrario del utilitarismo, que sería el libertarismo de Hayek. El libertarismo de Hayek se contrapone al utilitarismo, pero no es muy fuerte, porque para el libertarianismo, de Hayek, todos los deseos y decisiones son la base de las formas o modelos morales, deseos y decisiones de una sociedad. Entonces, la idea era súper básica. Los juicios morales surgían de las decisiones. Ahora ya vamos a entrar. Ey, vos, ¿cuánto llevo? Después lo cortás. Después lo cortás. Son la riata, Daniela, lleva 11 minutos. Ah, pero recordá que también ya habíamos grabado de antes. No, yo te lo llevo contado desde que Ay, pero empezaste. falta un montón, vos. Falta todo lo de... Exponé, 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 no me importa. Dale, voy a seguir. ¿Cómo me quedé? No me acuerdo. Bueno, dale ya. Entonces, el libertarianismo de Hayek lo que hacía era arreglar los juicios morales a las decisiones de los agentes sociales. Para él, los agentes sociales estaban regidos bajo un sistema natural, que es la economía. Recordemos la fetichización que hacía Hayek de la economía. Entonces, como era un orden natural, las decisiones dentro de este orden, pues podían dar juicios morales. Ahora vamos a entrar al aspecto más, digamos que más fuerte de todo el artículo, que es la idea de Rawls. Y en Rawls nos vamos a centrar ahorita al inicio en la metaética. Muy bien, para Rawls las razones morales no pueden estar fundadas en deseos o intereses de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden estar? Porque de hecho lo que trata de hacer los juicios morales es detener estos intereses y estas emociones cuando están afectando. Por tanto, no puede ser esa su base, sino más bien que esta es lo que va a tratar de detener. La ética de Rawls también es denominada deontológica, porque para él, como lo explicaba antes, de cierta manera los modelos éticos deberían de prescribir y dar un deber. No obstante, toda su teoría de la justicia no la bastó en la idea del bien, sino que trató de hacer derivaciones racionales y usando también esa concepción antropológica del hombre. Entonces, vamos a hablar un poco a grosso modo de la idea de Rawls. La idea de Rawls se puede denominar como justicia de equidad, o donde surge su concepto de justicia en el texto Teoría de la Justicia. Para poder explicar la justicia, Rawls crea una posición imaginaria o tiene una idea hipotética de la sociedad. Primero, parte del contractualismo, pero no de la idea de que llegó un momento en la historia, dice el texto, que empezamos a hacer unión social y creamos el contrato. No, lo que creía Rawls es que iba a llegar un momento en que todos los humanos, indiferentemente en qué sociedad hayan crecido o formado, pueden llegar a convenios, pueden formar contratos. Entonces, por eso crea esta posición imaginaria. Esta posición imaginaria es así. Bueno, nos encontramos reunidos, digamos, en un lugar, diferentes personas de diferente clase social,
de diferentes, racializadas también de diferentes niveles y de diferentes países. Ahora, estos agentes a Rawls le da dos atributos. Primero, les da lo que él llama un autointerés, que para él es natural en cada persona. Cada individuo tiene un autointerés, es decir, busca siempre maximizar posibilidades, maximizar derechos, maximizar dinero. Eso es natural en el humano. Después está el velo de la ceguera. En el velo de la ceguera es sumamente importante para la posición imaginaria, porque es cuando estos individuos no van a ser conscientes ni de su clase social, ni que han sido racializados en la historia, ni que tienen estos conflictos. O sea, ellos van a olvidar en ese momento todas estas situaciones, y es porque quiere conseguir una objetividad de los principios de justicia. Entonces, bajo estos dos estamentos, según Rawls, podemos llegar a dos principios. Entonces, bajo el autointerés, que es mi búsqueda para maximizar mis bienes, y mi velo de ceguera, que no sé de dónde vengo, ni de dónde provengo, ni de mis talentos, voy a poder estar con la otra persona y llegar a formar dos principios. Lo interesante de Rawls es que estos principios para él son objetivos, y esas son las críticas que se le van a hacer. ¿Por qué son objetivos? Porque estos principios surgen de una regla del máximo, que es decir, cuando un grupo de personas bajo el velo de la ignorancia y el autointerés se encuentran, van a buscar siempre el mejor bien o el menos mal. Entonces, en este valor siempre se van a caer a dos principios. Voy a rápidamente decir esos dos principios. El primero es que cada persona debe tener un derecho igual al sistema total más extenso de libertades básicas. Es decir, todas las personas tienen que gozar de libertades básicas. Estas libertades son inherentes para todos los humanos. Hablamos de libertad de conciencia, libertad de palabra, libertad de derecho. A eso se reduce. Y el segundo principio que se va a llegar en esta hipotética situación sería que la desigualdad social y económica va a estar dispuesta de modo tal que satisfagan dos situaciones. Primero, un principio de la diferencia, es decir, va a haber una distribución equitativa en donde va a salir beneficiado el que menos tiene. Y el segundo es la distribución equitativa de oportunidades, pero en esa equidad no es totalmente igualdad. ¿Por qué? Porque no todos van a tener las mismas oportunidades, sino, o sí se van a tener las mismas oportunidades, pero depende del talento de cada persona va a poder llegar aquí. Así que al final la sociedad que plantea Rawls no es totalmente igualitaria o equitativa, sino una sociedad de cierta manera equitativa o que busca alcanzar. Ahora ya vamos a entrar a las críticas. Vamos a ver, primero las críticas que se hacen sobre todo se dan en sus supuestos metaéticos, en lo que ya les estaba hablando anteriormente. Primero se le critica el contractualismo de Rawls, la posición originaria, la idea también del equilibrio reflexivo, que el equilibrio reflexivo es decir, trata de que los principios generales objetivos surgen del autointerés y de la ceguera que van a estar presentes en esta situación hipotética. Ahora también yo me voy a centrar en uno de los más importantes, que es el primer punto o la primera crítica pesada que le hacen, y después mis compañeros van a seguir con la demás. La crítica es cuál es el fundamento que da Rawls para decir que sus principios son objetivos. En ese sentido, en este apartado hay cuatro partes, o hay cuatro formas o teóricos que tratan de dar respuesta a eso. El primer apartado o la sección A trata de explicar de que eso tiene que ver con el contractualismo de Rawls. Como Rawls considera que podemos llegar a través de la razón y el autointerés a formar convenios sociales que es inherente en nosotros, podemos llegar a la idea de principios objetivos. No obstante, es bien contradictorio, porque el mismo Rawls considera que el individuo cuando está en esa situación no piensa en el otro o no piensa en el beneficio del otro, sino en el suyo propio. Y esa es la segunda crítica que se hace. Si el individuo piensa en sí mismo siempre, ¿cómo va a poder llegar a un sentido de la imparcialidad? ¿Cómo va a poder ser un sentido de la imparcialidad? Entonces, ¿cómo va a poder entonces fundamentarse bajo este criterio dos principios objetivos? Y cuando ya el velo de ignorancia esté quitándose. En otro sentido también, otra crítica que se hace es de que el autointerés no puede ser una consecuencia moral. ¿Por qué no puede ser una consecuencia moral? Porque el autointerés lo que hace es aislarme del otro.
Por eso el texto dice que el autointerés nos podría hacer caer en esta del dilema del prisionero. Al yo apartarme del otro y no estar con él, las decisiones que tome siempre va a ser para maximizar mis propias posibilidades y no la del otro. Entonces, ¿cómo el autointerés puede ser un criterio ético en Rawls? Y bueno, aquí está mi parte, si dejamos a Sandy, que es la segunda. Para continuar con lo que había dicho mi compañera Daniela, en el apartado que me tocó a mí, profundiza prácticamente los tratados tanto de Ralph como otros autores. Principalmente Gutiérrez, que dice que los individuos racionales deben buscar una estrategia que les permita maximizar su utilidad en situaciones de interacción. Ahora bien, la filosofía analítica como tal es prácticamente investigar los conceptos o categorías que se utilizan en cierto tipo de pensamiento. Como ya lo planteaba mi compañera Daniela, la ética no suele ser un pensamiento objetivo, sino que más que todo es subjetivo. Entonces, al aparecer esta manera o metodología, mejor dicho, de estructurar el pensamiento, que es un poco más rigurosa y lo que busca es la objetividad, se preguntan en cómo son utilizadas estas categorías de la ética que influye el pensamiento propio del ser humano, pero al hablar a un nivel ético más superior, a donde vivimos en comunidad, justamente el planteamiento de lo que es la metaética es porque es la rama que estudia el origen y significado de los conceptos de la ética. Y esto tiene que ver en su relación con lo que es la filosofía analítica. Ahora, ¿por qué hace prácticamente lo que es la unión con el utilitarismo? Recordemos que, por ejemplo, nosotros en el video anterior, a donde hablábamos de utilitarismo, mencionábamos la categoría de la maxificación la cantidad superior de cierto bien, como por ejemplo el de la felicidad, y cómo la felicidad se buscaba en colectivo en cuestión de un bien común que independientemente a que todas las personas no estuvieran al 100% de acuerdo con este, siempre se implantaba. Y prácticamente Courtier habla de el modus vivendi prudencial, que estos son los autointereses, y él menciona de que hay uno que es a disposición de la simulación de cooperación y hay otro que es verdaderamente cooperativo. Y esto parte del interés propio de las personas a la hora de vivir en sociedad. Ahora bien, estos intereses no parten, por así decirlo, como de una intencionalidad del grupo o, bueno, sí, el grupo de las personas, sino que está sujeto también a cuestiones estatales, como por ejemplo lo que podrían ser las leyes. Entonces, ahí menciona un autor que es John Locke de la era de la Ilustración, porque él también hablaba de lo que era, por ejemplo, cómo estaba conformado el entendimiento humano. Y recordemos que este autor también era liberal, uno de los fundadores de la doctrina del liberalismo, y que esta persona también hablaba de cómo el Estado influenciaba dentro de las opiniones o decisiones a bien colectivo. Ya Ralph habla de la institucionalidad, o sea, dentro del Estado hay instituciones a las que nosotros y nosotras como personas nos debemos y que justamente nuestras actitudes éticas normalmente puede ser que estén reguladas, como por ejemplo la ley de que si una persona le quita la vida a otra, ya está atentando con el derecho a la vida humana, por tanto tiene que ser castigada. Y eso conlleva a un análisis ético en cómo se va a comportar la persona a cierto lineamiento. Por eso, para la ética analítica, hablar de relativismo no está tan estructurado porque lo que busca prácticamente es implantar leyes universales, como por ejemplo la propuesta de la ética de Kant, a donde habla de que estas prácticamente valores o principios éticos tienen que volverse naturalmente por así decirlo, por un mandato, por un reglamento casi perfecto, en leyes universales que las personas tienen que seguir y es ahí a donde parte su ética como individuos. Ahora, Rawls no adapta el modelo de la institución natural. Él lo que dice es que el modelo constructivo en el que las instituciones de uno mismo y de los demás
cuentan por sí mismas y no por su valor representativo como elementos básicos para construir el sistema moral. Y es que plantea que también el ser humano en cierto momento naturaliza ese comportamiento y lo vuelve suyo y no necesita la intervención de una institución. Ahora, no todos los seres humanos siempre van a actuar de la misma manera. Por eso es que entra la cuestión de relativismo y es lo que a veces puede desbaratar el posicionamiento de los filósofos analíticos dentro de la ética al plantear situaciones objetivas. Pero hay un autor que no sé si lo pronunciaré bien, pero The Working dice que la materia es justicia, o sea, lo material dentro del sistema ético-analítico se debe al concepto de justicia y no solamente justicia entendido coloquialmente, sino que tiene que ver con la cuestión estatal, o sea, con la función en que cumple el Estado en castigar a las personas que no tienen un buen comportamiento y que eso obviamente conlleva a la ética. Entonces habla de la integridad colectiva y también habla de la responsabilidad política. ¿Qué es la integridad colectiva? Prácticamente la responsabilidad que debe asumir cada individuo al vivir en sociedad porque es parte de un contrato social. Aquí estamos volviendo otra vez a los contractualistas, que justamente en su época de formación, por eso fue tan famoso el utilitarismo y era tan pragmático porque se acoplaba dentro del sistema del nacimiento del Estado y de la responsabilidad política. ¿Por qué? Porque todo individuo que vive en sociedad debe ser responsable no solamente con el otro, sino consigo mismo, de vivir bajo estas reglas, leyes o normas que regulan su comportamiento dentro de la sociedad, lo cual todo esto conlleva al Estado. Y habla de un realismo moral. ¿Qué es este realismo moral? Pues justamente en el cual estamos involucradas todas las personas independientemente de nuestras ideologías políticas porque vivimos en ese Estado. Ahora, no siempre la manera en cómo está estructurado el Estado es la más correcta. Como por ejemplo, hay un autor que se llama Nozick que habla de la teoría de los títulos y en este también de las justicias finalistas, porque habla, por ejemplo, de las concepciones deontológicas de los derechos como restricciones. ¿Por qué como restricciones? Porque quizás podemos estar en un estado autoritario, un estado que quizás infringe violencia hacia los mismos ciudadanos y su comportamiento tampoco es ético, por lo cual estaría entrando en una contradicción en cuáles está fundados los principios en los cuales vivimos en estado común. Entonces, tanto tiene que haber un equilibrio entre el Estado y los sujetos que vivimos en el Estado, y es por lo cual este equilibrio es reflexivo y depende del contrato y la posición originaria en la cual este fue construido. Por lo tanto, constantemente debemos de cuestionar cómo el contrato fue construido y analizarlo. Por eso es que también la filosofía analítica y por tanto la ética analítica se va a ir a las bases de la fundamentación teórica para ver si está totalmente bien estructurada para que llegue a una, por así decirlo, conclusión perfecta o en este caso en un estadio perfecto en el cual podemos vivir la mayoría de la humanidad. Ahora, una de las críticas con eso es el tema principal de la objetividad, que ya lo venía mencionando Daniela, con el tema de la metaética, porque la metaética también habla si estos convenios son relativos, convencionales o absolutos. El Estado como tal tiene la función de hacerlos absolutos a través de las leyes y las normas, ¿no? Pero se vuelve relativo en la práctica privada de los individuos, tanto en la colectividad o, por ejemplo, en relaciones de dos. Porque recordemos que aunque existan las leyes, a veces esas leyes se pueden romper. Ahí es a donde entra el castigo, por así decirlo, en el pensamiento contemporáneo moderno, por ejemplo, de Michel Foucault, cuando te vigilan y si incumples la norma que de lo que está fundamentado dentro del Estado, por así decirlo, te castigan, ¿no? Que prácticamente podría ser cumplir una pena en prisión o pagar con horas de acción social, etcétera, dependiendo de qué tan grave fue el error que cometió el ser humano. Entonces, esto prácticamente sería en el pensamiento de estos autores y cabe recalcar de que
mucha de la teoría, por así decirlo, analítica de la ética, parte de autores que ya se lo plantearon hace muchos años atrás, que como tal quizás no eran analíticos, pero que sí pensaron acerca de cómo estaba estructurado el pensamiento con base también a lo que normaba en la sociedad, como por ejemplo John Locke, que es varias veces repetido en este artículo, por lo menos en la parte en la que a mí me tocó, sí lo mencionaba mucho, y es porque tanto él trató de conjugar su teoría política con su teoría de cómo funcionaba el entendimiento humano y cómo tenían que ser educados también los seres humanos. Hasta ahí quedaría mi exposición hasta ahora y le tocaría pues al compañero Josué Beltrán. No sé. Bueno, a mí me toca empezar, terminar la última parte del texto, ¿verdad? Lo que me tocó con respecto a la ética analítica según Carlos Nino. Y lo que me toca resaltar aquí más que todo es acerca de la teoría de Rawls. Más que todo, antes de empezar con esto, cabe resaltar que está lo que es la doctrina del utilitarismo, que se destaca más que todo en lo que vendría a ser un pensamiento apoyado en lo que vendría a ser el hedonismo, ¿verdad? Y como precursores serían en sus dos etapas, que serían Jeremy Bentham y, por otra parte, John Stuart Mill. Por otra parte, bueno, aquí cabe resaltar que el utilitarismo vendría a ser como esa doctrina que se ve golpeada a través del pensamiento rawlsiano, ¿verdad? Es muy importante destacar esto porque se va a venir desarrollando de cierta forma igual en lo que vendría a ser la teoría de Rawls, que de cierta forma también va a ser criticada y como ya lo han mencionado mis compañeras. Por otra parte está el pensamiento marxista, ¿verdad? La ética marxista, que se trata de reflejar más que todo en la autorrealización del individuo en la sociedad, apoyada por el pensamiento más que todo hegeliano, aristotélico y kantiano. Esta doctrina más que todo no buscó más que todo relacionarse de cierta forma en un debate en contra de lo que vendría a ser la teoría de Rawls, ¿verdad? Pero en todo caso no es una doctrina, no es una ética que vendría a caber en el plano de la teoría de Rawls. Para avanzar como el segundo punto de vista que yo desarrollé aquí, y que se ve reflejado prácticamente en el texto, vendrían a ser lo que son las críticas a la versión liberalista de Rawls. Rawls sostiene que la idea de que los bienes sociales primarios, como libertades públicas o el ingreso económico, operan en una dimensión igualitaria. En oposición, en oposición a la teoría de la justicia por parte de Rawls, surge en los años 80 lo que vendría a ser un movimiento comunitarista que más que todo se basa en la concepción del bien y se ve influenciado por el pensamiento hegeliano y aristotélico. Aquí vamos a ver una cierta oposición entre estas formas éticas, ¿verdad? Por una parte vamos a tener lo que vendría a ser esta ética comunitarista y por la otra parte vendría a ser la ética que refleja Rawls en su texto de Teoría y Justicia. Más que todo, la idea central aquí es la concepción de bien, algo que los comunitaristas vendrían a reflejar más que todo como un rechazo por parte de Rawls, ¿verdad? Algo que de cierta forma Rawls vendrá a decir de que, bueno, prácticamente él lo niega. Es evidente que este movimiento comunitarista se da el objetivo de buscar principios de justicia, metaética, ¿verdad? Caso contrario a lo que vendría a ser el pensamiento de Rawls. Y en todo caso, una corrección moral. Caso contrario a lo que, como ya lo había dicho anteriormente, ya que este dispone de la idea de no fundamentarse en la concepción del bien. Como ya lo había dicho anteriormente, Rawls niega la concepción del bien, niega en todo caso el pensamiento aristotélico acerca de las virtudes, ¿verdad? Por lo tanto, este llega a una serie de dudas y hace de las críticas asumidas por el comunitarismo dos direcciones. Por una parte, se objeta a Rawls y a los liberalistas acerca de que ¿cómo se llama? La concepción del bien
vendría a estar fundada en el valor de la autonomía. Y por otra parte se critica que de no asumir una concepción del bien, ¿verdad? Como se dijo anteriormente. En este pensamiento, rawlsiano pues deja la posibilidad del privilegio de la elección de planes de vida sobre lo material, algo que puede ser visto como un fetichismo. Como ya lo habían dicho anteriormente mis compañeras, se deja la elección al individuo de una forma, vendría a ser como una libertad individual, más que todo la elección de como sus necesidades, ¿verdad? Algo que no se busca más que todo como una libertad colectiva, ¿verdad? En todo caso, este cierto privilegio de elección hace de que en esta vida material pueda llegar al caso de que nosotros lleguemos a ese fetichismo, ¿verdad? Querer llegar a esa libertad individual y a asumir lo que vendría a ser nuestros propios intereses, en todo caso como vendría a ser la concepción del pensamiento de Jeremy Bentham, que lo deja a eso de los placeres, ¿verdad? En cuanto a mejor placer, pues mayor felicidad para mí. Y es algo que en todo caso, no se busca aquí. En cuanto a las críticas que se dan a Rawls, están ciertos pensadores como Sandel, que critica el hecho de que Rawls no supera los bienes primarios y la motivación autointeresada, y tampoco toma en cuenta la identidad personal. Por otra parte, tenemos no sé muy bien cómo pronunciar este pensador, pero creo que es McIntyre, algo así. Más que todo, viene a decir que este tipo de pensamiento es la expresión de un grave desequilibrio acerca de lo conceptual de los discursos morales contemporáneos. Se abandona la concepción teleológica del hombre y por otra parte se da la idea de que la única opción para rescatar la moralidad es pues claramente la idea que tienen los comunitaristas, pues volver a las virtudes que Aristóteles desarrollaba, ¿verdad? Y y en cierta forma, pues la concepción del bien. Por último, tenemos a Gilligan, que vendría a decir que la estructura de razonamiento moral que impone aquí Rawls es en todo caso, deja de lado el razonamiento moral por parte de la mujer, ¿verdad? En todo caso, pues moral femenino. A causa de todas esas críticas hacia Rawls acerca de su pensamiento, ¿verdad? Surge lo que vendría a ser el desarrollo de un nuevo texto. En este nuevo texto puede ser reflejado en las similitudes con su teoría de la justicia, con un aparente cambio del sentido general de su argumentación. Aquí podemos destacar ciertos puntos. Supuestamente desaparece la forma de distancia entre lo que vendría a ser la teoría política y la práctica social. Se limita a buscar un consenso contrapuesto y siempre niega lo que vendría a ser la concepción del bien, algo que va a surgir más adelante, pues otras interrogativas, ¿verdad? Y no está basada en un escepticismo o subjetivismo. En este caso, pues ya como había dicho anteriormente, se logra una distinción entre lo que vendría a ser la teoría política y la práctica social. Lo logra más que todo desde una concepción filosófica separada de la filosofía moral. Busca lo práctico. Sin embargo, hace surgir nuevas interrogantes al pensador Joseph Raz. Dirá cuáles son estos valores que se ven expuestos en un filósofo político y un político práctico. Pues Rawls dirá y de cierta forma acudirá a los valores, pero dirá que no son valores morales, sino que son valores políticos. Y aquí se ve una cierta limitancia con respecto a lo que vendría a ser la filosofía política y la limita a como vendría a decir, a un plano intersubjetivo y social. Esto lleva a un último punto que se ve desarrollado pues prácticamente en el texto, ¿verdad? Que vendría a ser la dimensión epistémica de la teoría del Rawls. Cuando hablamos de epistemología, después es claro dejar de cierto lado pues asuntos metafísicos, ¿verdad? Se deja de lado esa metaética o principios de justicia, no más que todos desarrollados en la práctica. Pues
Se vendrá a decir aquí acerca de la dimensión epistémica del pensamiento de Rawls. Se da la idea de que a través de la práctica social se constituyen o se conocen los principios de justicia. Algo similar a lo que vendría a ser, bueno, podemos poner como ejemplo de que hay ciertos pensamientos que vendrán a decir de que desde lo inductivo, ¿verdad? El método inductivo, o sea, en todo caso vendría a ser como ese conocimiento a priori, nosotros nos vamos a desarrollar en lo a posteriori, ¿verdad? En el ámbito de la experiencia, pero en este caso no es así. Rawls en todo caso pues vendrá a decir que es diferente, se parte, como dije anteriormente, se parte de una teoría a una teoría B, y en este caso sería al revés, de una teoría B a una teoría A. Entonces se parte de lo práctico para llegar a esos principios de justicia, ¿verdad? Bueno, a través de la discusión y decisión colectiva, a través del diálogo. Es en general pues un método más confiable para llegar a soluciones morales intersubjetivas concretas, gracias a su tendencia a aproximarse a exigencias de imparcialidad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias a todas las personas que vieron el video sobre ética analítica. Nosotros llegamos hasta acá, esperamos que les haya gustado y si tienen alguna duda, consulta o pregunta lo pueden hacer en el foro virtual del aula de seminario de ética. Saludos y hasta la próxima. Nos vemos.